Dios le bendiga a todos los amigos y hermanos también en Jesucristo que se conectan a través de esta plataforma, de este canal en YouTube. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Amén. Vamos a proseguir con los audios. Estamos en el Evangelio según San Mateo y hoy nos toca el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Amén. Les invito a seguir oyendo los audios y seguiremos también en la enseñanza de la palabra. Vamos a orar antes para también darle un reconocimiento a Dios y toda la gloria del amado Dios y Padre nuestro. Te damos gracias, Señor. En esta oportunidad quiero orar para que tú me guíes en la guianza de tu palabra y que tu palabra, Señor, añade fe en nuestros corazones, fortaleza, nos ayude a entenderla cada día más, a comprender tu palabra y a escudriñarla, Señor, como se debe. Ayúdanos, Padre, a poder aprender más de tu palabra, Señor eterno. Si bien es cierto, es algo pequeño, estos resúmenes, Señor, porque tu palabra es amplia en cuanto a la enseñanza. Te ruego que la dirijas, Señor, y que seamos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Glorias al Señor. Vamos a seguir entonces capítulo 8, versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor en Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Recuerden que Jesucristo estaba en el Sermón de los Montes. Allá en el capítulo 5 de Mateo, sube Jesús, dice, al monte y se sienta en el monte de las bienaventuranzas, también llamado, y comienza a dar mandamiento. Amén. Pero ya en el capítulo 8, Él desciende, dice aquí, versículo 1, Él desciende de ese monte y esa gente que estaba oyendo el mensaje, oyendo los mandamientos, siguen a Jesús. Amén. Y mientras Él seguía, mientras Él estaba caminando, dice, vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos a una persona, gracias al Señor, que tenía lepra, una enfermedad que, si bien es cierto, era común en aquel entonces, una enfermedad que era un juicio de Dios y que también era una enfermedad que no tenía cura. Entonces Cristo viene a dar a conocer su poder sobre estas enfermedades. Amén. Nos da a conocer un principio de su divinidad, de que Él era el Mesías. Amén. Que Él está sobre lo imposible. Gloria al Señor. Entonces dice la Escritura que este leproso se postra ante Él diciendo, y este leproso no viene a la aventura, sino que viene inmediatamente reconociendo que era el Mesías, porque le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Obviamente el Señor quería, es su voluntad, y nos da a conocer que la voluntad de Dios es que el hombre sea sano. Amén. Este pasaje nos enseña que nadie, gloria al Señor, no es la voluntad de Dios que el hombre esté enfermo, sino que sea sano. Es la voluntad de Dios que este hombre sanara, no se sabe cuánto tiempo, pero aquí nos enseña, gloria al Señor, que Dios quería sanar a este hombre. Amén. Como lo que pasó con Naamán, un hombre que, gloria al Señor, en un momento no se humilló, porque dice la palabra que a pesar de que no era judío ni israelita, era sirio. Amén. Un hombre que había dado por mano de Jehová, dice, salvación a Siria, pero que era un hombre valeroso, tal vez estimado ante los ojos de Dios. Y dice la Escritura que la palabra enseña que fue llevado ante Eliseo y Eliseo le dice, ve y lávate en aquel lugar, aquel Jordán, 7 veces. Y así, y él no quiso un momento, pero después lo convencen y dice la Biblia que él se humilló y se zambulló 7 veces y fue sano de aquella lepra. Amén. Después él ya lo reconoce a Jehová y dice, gloria al Señor, no hay otro Dios fuera de él, gloria a Cristo, y da exaltación. Por eso aquí nos enseña que este hombre, amén, este hombre llamado este leproso, no se sabe el nombre, no sabe quién fue, pero es una representación de que Dios tiene el poder de sanar la enfermedad en cuanto a lo imposible. Amén. Alabado sea el Señor. Versículo 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Aquí Jesús extiende la mano y le toca. Nos da a conocer que también cualquier persona que le tocaba a un leproso era inmediatamente leproso. Amén. Porque la lepra era contagiosa no solamente al tocarla, sino al tener una distancia. Entonces, pero el Señor tiene el poder sobre la lepra y le dice, quiero ser limpio. Nos habla de la voluntad de Dios. Amén.
no solamente en cuanto a la enfermedad, sino también en cuanto al pecado, que cuando un hombre se arrepiente, que la lepra representa también el pecado, gloria al Señor, esa persona queda rápidamente limpia. Dice, al instante su lepra desapareció. Amén. Y también nos habla de la rapidez de la salvación. Gloria al Señor en cuanto esa persona recibe. Gloria a Jesucristo. Amén. Versículo 4 dice que cuando Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Alabado sea el Señor. Gloria sea Jesucristo. Dice, muéstrate al sacerdote. Amén. Y dice, y presenta la ofrenda que ordenó a Moisés para testimonio a ellos. Amén. Nos enseña este versículo, gloria al Señor, que Jesús está dando a conocer que la obediencia es mayor que el milagro. Amén. Que esto era un milagro. No es lo mismo sanidad, que gloria al Señor, no es lo mismo ser sano, que Dios haga una sanidad, que un milagro. Un milagro es cuando un brazo es cortado y crece un brazo. Gloria al Señor. Y una sanidad es cuando una persona es sanada de una enfermedad como también llamado lepra. Esta lepra era una enfermedad. Amén. Y Dios está exaltando más la obediencia que la sanidad. Por eso dice, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y preséntate la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es decir, que él tenía que sujetarse a lo que decía la ley. Amén. Como en el tiempo de Levítico de Moisés. Y él dice, y lo que dice, como fue, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó a Moisés para testimonio a ellos. Es decir, que tenía que sujetarse a obediencia, demostrarse a un sacerdote en aquel entonces, gloria al Señor, y llevar su ofrenda de agradecimiento por esa bendición que había adquirido ese leproso. Seguimos. El versículo 5 dice, entonces Jesús, entrando Jesús a Capernaum, gloria al Señor, vino a él un centurión rogándole. Dos puntos importantes aquí. Capernaum, hermano, era un pueblo también llamado Nahum, por eso le dicen Capernaum. Era un antiguo poblado pesquero ubicado en la antigua Galilea, en lo que hoy se refiere a Israel, y fue uno de los lugares elegidos por Jesús, sobre todo para enseñar. Amén. Y centurión, que es otra palabra importante aquí. Centurión es los centuriones eran oficiales romanos que estaban a cargo de 100 hombres, por eso dice centurión. Amén. Y eran hombres que tenían una autoridad. Y lo que el Señor va a enseñar aquí es que Él tiene autoridad. Amén. Que la autoridad de Jesús, la autoridad de la palabra de Jesucristo, gloria al Señor, es mayor. Gloria a Cristo. Amén. Que estar presente en cuanto a la sanidad, porque aquí ya nos habla también de una sanidad de un siervo, de un centurión, dice, diciendo, Señor mío, que mi criado está postrado. Dice, mi criado, Señor, otra vez este hombre llamado, este oficial, amén, que posiblemente se convierte a Dios, se convierte a la ley, porque había oído por los judíos, gloria sea al Señor, porque recuerden que Israel estaba en ese tiempo, Judá estaba en ese tiempo, gloria sea al Señor, bajo el imperio de Roma, amén, bajo los romanos, y ellos constantemente practicaban su fe en medio de ese fuego que era Roma, y posible ellos habían oído de la ley, gloria a Cristo, como más adelante lo enseñaremos, como Pilato, amén, vamos a hablar de ello también, pero dice la palabra que estaba postrado, amén, le dice Señor. Este hombre oficial reconoce que él era el Mesías, posiblemente había oído de la ley. Dice, mi criado está postrado en casa, tres cosas, paralítico, está postrado, amén, tres cosas, paralítico y gravemente atormentado. Hay tres cosas aquí que tenía este criado. Posiblemente amaba al criado, este oficial. La sanidad no era para él, sino para su criado. Y dice que este hombre estaba en casa, amén, estaba postrado. No solamente estaba postrado, sino también estaba paralítico y también estaba atormentado gravemente. Gracias al Señor. Tenía tres cosas que, alabados al Señor, en cierta manera era grave la situación de este criado. Pero dice que Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Amén. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, otra vez lo reconoce como un Mesías, como una divinidad. No soy digno de que entres bajo mi techo, sobre delante, dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Es decir, que la autoridad de la palabra va más allá, gloria al Señor, de estar
es decir, de estar presente. Gloria al Señor, alabado sea Jesucristo, que no es necesario que Jesús esté presente, sino tan solo por la palabra, porque esto nos da a conocer que la fe, amén, es importante tener fe en medio de lo presencial. Mucha gente que a veces uno dice que vengan y me toquen, que vengan y me pongan la mano para que yo me sane. Pero aquí nos enseña que solamente creyendo su palabra podríamos ser sanos. Amén. Versículo 9 dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Amén. Al oírlo Jesús se maravilló, dijo a los que seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, que la fe, amén, gloria al Señor, y aquí resalta mucho la fe y la autoridad, dos cosas importantes, y que la fe en la palabra, amén, es más importante que lo presencial. Es decir, que él, que no era necesario que esté presente tan solo con su palabra. Él reconoció que Jesús tenía una autoridad en su palabra, en cuanto él enseñaba, en sus mandamientos, amén. Versículo 11, el Señor da a conocer, dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Alabado sea Jesucristo, hablando de aquellas autoridades, gloria al Señor, bendito sea Jesucristo. Y dice versículo 12, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una cosa importante aquí, dice los hijos del reino, hablando de Israel y del pueblo de los judíos, amén, aquellos que tenían la ley, dice serán echados en las tinieblas de afuera, hablando del infierno. Entonces, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria sea Jesucristo, amén. Entonces, alabado sea el Señor, vemos aquí, entonces, primer punto, capítulo 8, versículo 1 en adelante hasta el 4, vemos que Dios tiene poder sobre lo imposible, amén, porque ya aquí se manifiesta su poder, porque primero fue la teoría, los mandamientos, comenzó Dios a mandamiento, capítulo 5 hasta el 8, y ya a partir del 8 Dios comienza a mostrar su poder, amén, sanando a un leproso, y después dando a conocer también su autoridad, y que la fe tiene que ir llevada a la palabra, tiene que uno tener fe más en su palabra, y gloria a Cristo, que estar presente o que alguien te ponga la mano. Y versículo 12 dice, gloria al Señor, entonces el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor, amén. Versículo 14, seguimos, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, amén. Dice la escritura que Jesús fue a la casa del apóstol Pedro, y recuerde que hay un seguimiento, hay una continuidad, y cada pasaje tiene su continuidad, gracias al Señor. Y en este momento Jesús entra con Pedro a la casa dice, estado postrado en cama con fiebre, amén, gloria al Señor. Recuerde que la multitud aún lo seguía, y estaba allí la multitud todavía, pero dice que Pedro lleva a Jesús a su casa, y dice, y vio a la suegra que está postrada en cama con fiebre. Entonces enseña que Pedro era casado, amén. Teorías que han sacado que el Papa, obviamente el Papa Pedro, que Pedro fue un papa de Roma, y eso es un error, porque los papas, para ser papa no debe estar casado, amén. Pero aquí nos enseña que Pedro nunca fue papa, gloria al Señor, sino apóstol, amén, y que nunca perteneció a Roma, sino fue judío, gloria sea Jesucristo. Pero dice la palabra que tenía suegra, amén, y que su suegra estaba postrada en cama con fiebre. Nos habla de la relación de Pedro con su suegra, era una buena relación, y dice que él lo llevó a él, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. También nos enseña aquí, nos da a conocer del poder de Dios también sobre la fiebre, una fiebre que era intensa, que estaba postrada, no se sabe cuánto tiempo, gloria al Señor, pero que inmediatamente el milagro, amén, lo que aquí ya es un milagro, es que ellas se levantan al instante. Todos los que hemos un día tenido una fiebre,
un resfrío no se levanta una persona de la noche a la mañana. A veces son 5 días, 6 días, a veces una semana, estando postrada en cama, con dolores, a veces con muchos síntomas que trae esto. Alabanza a Cristo. Pero aquí el Señor la levanta inmediatamente, dice, y que cuando esa persona se siente fortalecida, se levantó y le servía. Amén. Gloria al Señor. Alabados a Cristo. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Gloria al Señor. Así que la multitud, al observar esta situación, al ver que Jesús estaba sanando a un leproso, Jesús estaba sanando, gloria al Señor, había sanado, había hecho milagro en la casa de Pedro, como también en el criado centurión, dice la Escritura que esta gente, amén, trajeron, dice la palabra, a Jesús, está hablando, y el escenario era en la casa de Pedro, dice, muchos endemoniados, y con la palabra, es decir, con su palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces aquí es el cumplimiento, como tercer punto, gracias al Señor, el cumplimiento en nuestra vida en cuanto a las sanidades y los milagros. Amén. Es decir, que Dios está cumplimentando aquí, porque estaba dentro del hogar de Pedro. Es decir, que en nuestra vida tendría que cumplirse la palabra. Jesús nos está enseñando ahí. Versículo 18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Recuerden que aún siguen allí, en el hogar de Pedro, salen de allí. Entonces dice que Jesús, viéndose rodeado de mucha gente, no dejaban a Jesús, a esa multitud, mandó pasar al otro lado. Amén. Así que, gloria al Señor, pidió una barca, como más adelante dice, pidió una barca para seguir a otro lado. Y dice que en el versículo 19, y vino un escriba. La palabra escriba, amén. ¿O quiénes eran los escribas? Los escribas eran copistas o traductores de la ley que hacían copias, gloria al Señor, de las Sagradas Escrituras. También los llamaban doctores o intérpretes de la ley. Eran hombres muy importantes dentro del Sanedrín, o sea, dentro de la reunión de los sacerdotes y dentro también de Israel, como los ancianos, gloria al Señor, alabado sea Jesucristo, amén. Y esto nos enseña que dice que vino a Jesús un escriba, dice, y le dijo, maestro. Primer punto, este escriba reconoce a Jesucristo como maestro, amén. Es decir, como lo hace decir, usted es como yo, usted es un maestro de la palabra, porque también le llamaban a los escribas maestros. Gloria al Señor. Le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Amén. En el versículo 20, gloria a Jesucristo, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amén. Es decir que, gloria al Señor, aquí no lo que nos enseña es que el servir es mayor que una posición, porque este hombre, en cierta manera, estaba buscando una posición y Jesús ve la intención de él, porque dice que el escriba vino, le dijo al maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús vio la intención en su corazón, porque dice la palabra que él sabía sabía todas las cosas de los hombres y nadie era necesario decirles porque él conocía los corazones. Y dice, aún los pensamientos de Jesús le dijo a él directamente, gloria al Señor, amén. Las zorras tienen guarida, es decir, las zorras tienen hogar y las aves del cielo también, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No se habla en ninguna parte que Jesús, gloria al Señor, tenía un hogar, una casa, a pesar de que posiblemente, gloria al Señor, estaba en casa de María, su madre, amén, pero ya a sus 30 años comienza su ministerio. No se ve dónde duerme, no se observa dónde él posa, gloria al Señor, sino que dice la palabra que estaba con sus discípulos y constantemente les enseñaba y seguía y pasaba de un lado al otro, amén, gloria al Señor. Y esto nos daba a conocer que Jesucristo aún no tenía un lugar donde descansar. Por eso dice, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. No decía, no tiene un hogar, no tiene una casa. Gloria al Señor, no tengo una posada como las zorras tienen. Es decir que, alabados a Cristo, lo que está enseñando el Señor aquí era la intención del escriba. La intención del escriba era buscar una posición, amén. Él quería
gloria al Señor, en cierta manera ser reconocido por la fama de Jesús, porque Jesucristo se había hecho famoso por todas estas señales y todos los milagros y todas las sanidades y la autoridad de la palabra, y estaba en cierta manera con un renombre, amén, y esto vio el escriba, y por esta forma, gloria al Señor, tal vez por esta situación el escriba quiso seguirle, amén, para que también ganara renombre, gloria al Señor. Por eso es que el Señor le dice, no tienen, las zorras tienen guaridas, versículo 20, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Nos enseña entonces que para servir, amén, que el servir es mayor que una posición de honor. Gloria al Señor, alabados a Cristo. Él estaba buscando una posición dentro del ministerio de Jesús, amén, gloria al Señor, pero Dios está enseñando que es mejor servir, porque más adelante, el versículo 21 dice, y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo otra vez, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otra vez, servir es mayor que una posición, pero también es mayor que una herencia. Amén. Porque el Señor otra vez observa la intención de este hombre, que otro de sus discípulos le dijo, Señor, aquí ya es un discípulo, no es un escriba, sino que es un discípulo, y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Amén. Su intención de él era ir a su casa, enterrar a su padre y recibir una herencia, pero Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a su muerto. Hablando de la fe en lo espiritual, gloria al Señor, alabado sea Jesucristo, amén, porque la persona sin Cristo, sin fe, estaba muerta. Gloria al Señor, y todas esas cosas son en cierta manera pasajeras. Seguimos con el versículo 23, y esta parte nos enseña acerca, gloria al Señor, que la fe está por encima de todo episodio de tempestad dentro de lo natural, amén, dentro de lo llamado también naturaleza. Dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Entonces aquí lo que nos está enseñando este pasaje, o estos 5 capítulos, es que Jesús, o la fe en Jesucristo, amén, está por encima de todo poder de la naturaleza. Gracias al Señor, amén. Primero habíamos hablado del poder de Dios sobre lo físico, sobre lo natural, y aquí nos está hablando sobre gracias al Señor, sobre la naturaleza, amén, sobre las tempestades, sobre todo lo que es terremotos, gracias al Señor, huracanes, que la fe en Cristo sobre las enfermedades, puede ser esta epidemia, gracias al Señor, que estamos viviendo, que la fe en Jesús, gracias al Señor, sobrepasa, amén, está por encima de todo episodio, gracias al Señor. Por eso le dijo el versículo 26, le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, que ellos habían perdido toda esperanza de vivir, pero el Señor está por encima de toda tempestad, es decir, de todo lo que es la naturaleza. Gracias al Señor, lo que se levanta, lo sobrenatural en cuanto a la naturaleza, alabados a Cristo, sean tempestades, lluvias y tantas cosas que hemos vivido, pero que la fe debe estar puesta en Cristo a pesar de ello, amén. Versículo 28, estamos acelerando un poco para poder abarcar bien los capítulos, los versículos. Nos enseña, gracias al Señor, el poder de Dios también sobre lo espiritual, amén. Recuerden primero sobre lo físico, hablando de la sanidad y los milagros, sobre la naturaleza, amén, sobre lo terrenal. Y lo tercero es sobre lo espiritual, porque aquí ya viene, dice el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Amén. El Señor se estaba dirigiendo a Gadara, un lugar, gracias al Señor, que criaban chanchos, pero se le dicen gadarenos, y o puercos también conocidos,
que dice que cuando él llegó aquel lugar de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Entonces esto podemos también dar a conocer de los cementerios o de los lugares feroces, dice la palabra, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Amén. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esto está hablando que los demonios, gloria al Señor, quienes estaban aquellos hombres, clamaban y dice, y le decían, Jesús, Hijo de Dios, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que hay un tiempo de tormento. Amén. La palabra dice que el Señor los atormentará por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Pero ellos pensaban que el Señor iba a empezar el milenio. Gloria al Señor, y que iba a terminar todo. Pero, y aquí nos da a conocer también que los demonios no conocen el futuro. Gloria al Señor. Si bien es cierto, conocen la palabra de Dios en cierta manera, pero no conocen lo que viene, lo por venir, los episodios de parte de Dios. Amén. Dice, ellos pensaban que ya era tiempo, y Jesús le dice, estaba paseando lejos, dice ellos, un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdo. Y él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí que todo hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Nos habla también dos cosas importantes, que Dios tiene poder sobre los demonios, amén, sobre lo sobrenatural, lo espiritual. Y segundo, es que los demonios entran también en los animales, gloria al Señor, amén. Es decir, que no solamente entran en los hombres, sino también en los animales. Dice la palabra que los demonios se fueron, dice que tal aquel versículo 23, y él les dijo, y ellos salieron y se fueron, y aquel hato de cerdo dice, he aquí, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Esto también nos enseña que los animalitos no pudieron soportar esa dimensión de tantos demonios que salieron de aquellos hombres, gracias al Señor, a la que prefirieron el suicidio, es decir, que prefirieron la muerte. Versículo 33, y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro. Dice, no solamente salieron un porcentaje de personas, sino que también dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ellos no estaban acostumbrados a estos episodios. Gracias al Señor, alabados a Jesucristo, pensaban que él era un brujo, por eso le decían, por eso ellos quisieron que se fueran. Amén, gloria al Señor. Pensaban que él era o tenía un poder sobrenatural sobre los demonios, porque más adelante los fariseos le dicen que él tenía espíritu de Belcebú, gloria al Señor, pero él da a conocer que no era así, gloria a Cristo. Y ellos pensaban que en cierta manera Jesús era un brujo o tenía poder sobre los demonios, pero dice la palabra que el Señor usa este instrumento, amén, liberta a estos hombres, gloria al Señor, y los manda también a predicar y a dar buenas nuevas en su ciudad. Gloria sea al Señor, amén. Alabas a Cristo. Y también nos habla de la dureza de estos hombres, gloria a Cristo, que a pesar de ver un milagro, ven en la vida de estos hombres, porque esto sí fue un milagro, amén. También esto es una liberación, pero también fue un milagro ver que, dice en otra parte en el libro de Lucas, como también en el libro de Marcos, en los evangelios, que lo encontraron, dice la palabra, vestido y en su juicio cabal, amén. Fue un milagro, gracias al Señor, alabados a Cristo, y que a pesar de ello los hombres no se convirtieron, pero, y no solamente de eso, sino que dice que le rogaron que se fuera de sus contornos, gracias al Señor, amén. Que Dios les bendiga. Espero que este pequeño resumen, gracias al Señor, sea de mucha bendición. Alabado sea Jesucristo para sus vidas, y que vamos a seguir con la enseñanza de la palabra. Gracias al Señor, y les invito a seguir oyendo los audios. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo.